Enrique, muchas gracias por estar acá en Tequila Inteligente de vuelta. Y bueno, un placer como siempre. Enrique, voy a seguir una conversación que tuvimos hace 3 años que te entrevistamos en este blog de Tequila Inteligente y me decías, vamos a ver cómo cambia el mundo. Estábamos en pleno tema, ¿no? De qué iba a pasar. ¿Cómo cambió el mundo después de esa pandemia y de todo eso para el turismo, básicamente, ¿no? Este, Estábamos todos muy preocupados de cómo iban a evolucionar las cosas y 3 años después, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cambió para mejor? ¿No cambió en nada? ¿Qué aprendimos? ¿Qué desaprendimos? Yo creo que, como decía Platón, la historia es aquello que va de lo malo a lo peor, ¿no? Exacto. No, no, pues apenas, bueno, pues destacar la capacidad de resistencia que tuvo el sector, que en unos lugares fue mayor que en otros. En España nos podemos sentir orgullosos por haber tomado medidas que cuando el PIB turístico se contrajo del 12 al 5, el empleo se contrajo del 13 al 12, o sea que mantuvimos gracias a los ERES, a los ERTES, perdón, y alguna otra figura, mantuvimos el empleo, sujetamos la capacidad del sector. Cuando las empresas se cierran, pues muchos saberes se cierran también. Entonces, esas personas que se desconectaron de la actividad, pues nosotros las en mayor medida creo que otros, ¿no? Y como ha cambiado el turismo, pues ha sido una pausa. Estamos este año recuperando probablemente plenamente el PIB y los números de 2019. Se espera un récord en turistas, récord en gasto, se están viendo más y gastando más los turistas. Y luego lo que ha pasado es que los problemas que estaban embalsados al final de aquel periodo, la presión excesiva sobre algunos territorios, etcétera, pues simplemente ahora se han manifestado con la virulencia que correspondía tras ese tiempo de sometimiento a aquella situación de restricción, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento plenamente de plena recuperación y de pervivencia de muchos de los problemas que entonces ya apuntaban o se manifestaban. ¿Y aprendimos algo o no aprendimos nada? Hombre, yo creo que se aprendió mucho de cómo se enfrentó la situación. Pues gente que fue capaz de imaginar que una playa iba a ser un lugar como un estadio de fútbol en el que habría que sacar entradas para ir, que íbamos a aprender a contar el número de turistas. O sea, yo creo que aprendimos muchas cosas para darle respuesta a aquello. Las normas que se hicieron en España, movilizando el conocimiento del sector, fueron normas ISO. Hoy están desactualizadas porque las cosas han seguido evolucionando y sabemos mucho más sobre la enfermedad. O sea, yo creo que aprendimos de aquello mucho para responder, y quizá lo que queda por demostrar que aprendimos del todo fue cuando la OMT nos lanzó el reto de, bueno, lo primero es parar la situación, ser capaz de que el sector no se arruine. Segundo, va a tener usted que abrir en condiciones de incertidumbre, y ahí España, creo, y el mundo respondió bastante bien, y creo que hubo un liderazgo español. Y tercero, tiene usted que prepararse para la plena recuperación. Es en este momento en el que tenemos que demostrar si hemos aprendido o no todo lo que correspondía, ¿no? Pero las otras dos, la de ser capaces de cerrar y ser capaces de abrir en condiciones de incertidumbre, creo que el país las planteó con éxito, al menos en España. Y la tercera, pues que el discurso que muchos hacíamos entonces, diciendo que el turismo sucede territorialmente y se gestiona territorialmente, tal como nos señalaba la OMT en 2019, el que hay que tener cuidado con el medio ambiente, hay que tener cuidado con la sostenibilidad, o sea, un sinnúmero de temas que se apuntaban por muchos actores. Entonces, en España se habla de destino y se dice que el eje es el destino para subrayar este enfoque. Pues eso creo que frente al discurso que era habitual en prensa y en muchos analistas, que solo hablaban de número de personas que venían y dinero que se gastaban, midiéndolo encima mal, pues que esa complejidad de cómo enfocar el turismo estaba entonces, y ahora lo está en mayor medida porque ha sido asumido por muchos más actores, ¿no? Olvidando que eran de los que decían cuántos han venido y no qué impacto están teniendo en el territorio, cómo lo estamos gestionando, ¿no? España se ha convertido en un líder en tres cosas. Lo somos en receptivo, y somos líderes en competitividad por muchos motivos. Somos líderes en políticas públicas turísticas, y la estamos empezando a exportar.
que hasta ahora no. Y somos líderes en tecnologías turísticas también, ¿no? Y bueno, esa tripleta de receptivo con toda la riqueza del concepto, políticas públicas que permiten gestionar esto, porque sucede territorialmente y se gestiona territorialmente, y tecnología turística, creo que ha sido de las que España se ha desenvuelto con bastante soltura. Decime dos cosas que tú siempre haces énfasis y sería bueno aclararlo también para Iberoamérica, ¿no? El tema de los datos que son la construcción social y la semántica, la importancia, ¿no? Entonces, en eso también avanzamos, ¿no? En ver un poco cómo se comunican las cosas, cómo se entienden las cosas, ¿no? Entre los destinos, tener los mismos indicadores con el mismo sentido, ¿no? Entendernos bien en eso, inclusive con las máquinas, ¿no? Que tú Esa, siempre esa es haces la clave. ese énfasis en la inteligencia artificial, que también eso es paradojal como todo, ¿no? Entonces, si podés contarnos un poquito más cómo lo estás viendo eso. Bueno, empezar con un chiste, ¿no? Que esto de la inteligencia artificial, de la que también hay que poner mil cautelas, ¿no? En qué es y qué no es. Antes la gente invocaba el Big Data, cuando les preguntabas qué era el Big Data no sabían lo que era, ¿eh? Y ahora se invoca la inteligencia artificial. El pobre Big Data ha desaparecido de la noche a la mañana de ser lo que decía todo el mundo a una cosa que nadie nombra. Es muy triste, espero que no le pase igual a la inteligencia artificial, ¿no? He hecho el chiste, porque es una broma, todas estas invocaciones californianas a conceptos que nos impiden pensar. Si, oiga, los datos son una construcción social y nosotros el turismo estamos manejando datos que proveían personas que tenían un modelo, o empresas, mejor dicho, que tenían un modelo de negocio centrado fundamentalmente en el antes, ¿no? ¿Qué búsquedas hay? ¿Quién alquila un coche? ¿Quién viene y luego compra o no compra una habitación de hotel? Bien, todas estas cosas son magníficas, pero son del antes de cómo la gente toma una decisión, pero resulta que el turismo sucede en el durante, ¿no? Entonces, ¿qué impacto se produce en el territorio? Todos sus servicios públicos, qué relación con tus ciudadanos, qué relación con tu medio ambiente, qué relación con tus pymes locales. Todo eso estaba desaparecido. Entonces, y luego no digamos ya en el después. O sea, la gente que se va de aquí una buena, una mala concepción, no que repita o no repita, sino, oye, usted es capaz de llevarlo a otro destino, es capaz usted de la buena experiencia que han tenido unas personas aquí en el Durante, convertirlo en un activo de su país o de su región para vender ropa o vender otras cosas, o simplemente tener una buena imagen del país que repercute después en la imagen internacional y por tanto en el peso que su país tiene en el mundo, pues, como prestigio, ¿no? Entonces, los datos en los que hemos estado basando no son los del antes y no los del durante y no los del después, ¿no? Y luego hemos tenido el segundo error, que es que los datos tienen que estar orientados a la resolución de un problema público. Esto no se trata de jugar al trivial, de que yo me sé muchos datos y pregunto, ¿cuántos números de turistas? No, vaya, no. Yo necesito saber datos para resolver problemas. Y eso carecía de reflexión muchas veces, porque los datos del antes no dan respuesta a los problemas que se gestionan en durante. Lo que hemos hecho es abrir un modelo en el que insistimos en esta secuencia de antes, durante, después, y los datos del durante los hemos organizado en muchas fuentes estadísticas que existen ya, y sobre todo hemos insistido, los datos importantes son los que tenemos que crear. Oiga, para enfocar el tema del enoturismo, del turismo ecuestre, del turismo de mascotas, del turismo de congresos, del turismo, del impacto de eventos deportivos o eventos musicales. Para todos esos tipos de turismo, ¿me quiere decir, por favor, primero, cuál es la situación del enoturismo de eventos musicales en el mundo? Primero, ¿no? Segundo lugar, una vez que sabe cuál es eso que es, porque muchas veces es lo primero que hay que definir, ¿qué modelo de datos sería falta para gestionar, entender e interpretar esa realidad? ¿No? Porque no es un dato, son modelos de datos, porque rara vez con un dato se hacen este tipo de cosas. Una vez que tienes construido ese modelo de datos, invito a todo el mundo a que visite nuestra página web, que hay veintitantos ya explicitados allí, qué capacidades de intervención hacen falta públicas y privadas para gestionar el enoturismo, gestionar cualquier fenómeno. Porque si tienes unos datos muy activos, la gente, por ejemplo, insiste mucho en que quiere tener datos en tiempo real. Y una vez que tiene datos en tiempo real, ¿a quién puede mandar? ¿A hacer qué? ¿A qué otro servicio? ¿Qué policía? Bueno, en fin, que hay un montón de cosas que son californianadas, digamos, de gente que te dice, no, los datos en el momento. Pero, oiga, ¿para qué? Bueno, por tanto, ¿qué modelo de edad, qué situación es? ¿Qué modelo de datos? ¿Qué capacidades de intervención? Y luego viene la tecnología, ¿sí? O sea, es qué puede ayudarle a medir, que parte de esos datos pueden venir proveídos por IoT pero son solo parte de esos datos y parte de esa realidad.
Lo importante es conceptualizar. Y quinto, la semántica. Usted, si no organiza los datos, si no definimos todos qué es un turista, un visitante, de la misma forma, si no en una playa no la descomponemos. En el turismo, por ejemplo, hemos identificado 53 términos de referencia que se corresponden con determinadas medidas. Si usted no hace eso, pues es imposible que agreguemos datos, que nadie diga qué pasa con el turismo en el mundo, si no hay definiciones comunes, que yo no pueda preguntarle a una máquina qué pasa, pues si la máquina no tiene los mismos términos que yo, pues difícilmente nos vamos a entender y por tanto será eso que tanto les gusta a algunos ahora de la inteligencia artificial, es imposible si no tenemos semántica. Si la máquina no puede hablar conmigo, yo no puedo hablar con la máquina. Por tanto, los datos son una construcción social. Los datos tienen que estar ligados a la resolución de algún problema público previamente identificado. Solo para eso tiene sentido tener datos. Y creo que el plus que hay que poner frente al planteamiento anterior es que los datos de verdad relevantes no existen, los tenemos que levantar porque tenemos que identificar qué problemas públicos tiene que resolver el turismo y para eso qué cosas tenemos que medir. Nadie medía antes por ejemplo, el trabajo infantil o la violencia contra las mujeres, pues estaba en otras, disuelto en otras categorías o no estaba directamente. Pues lo mismo pasa en todos los ámbitos de la vida. Los ODS que tanto, ¿no?, gustan a algunos y a mí, entre otros. Bueno, oiga, ¿qué es lo que dice la reflexión de los ODS? Usted tiene que construir sistemas estadísticos nuevos basados en las nuevas cosas que le importan. Porque esto, obviamente, si nos hubiera importado antes la sostenibilidad, pues la hubiéramos estado midiendo y me parece que no se ha hecho, ¿no? O sea que en esa reflexión estamos. Totalmente. Tú sabes que Daniel Innerarity, el filósofo vasco, que habla mucho del tema de esto, inteligencia artificial y democracia, ¿no? Y estas cosas también se dan en determinados contextos democráticos y le pegan también a esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que son temas de complejidad, pues lo que tú decías del Big Data, que al final eran correlaciones, no causalidades, y que había que ir un poco al tema hay que ir un poco al tema de complejidad, ¿no? Porque Sí. estas cosas al final son sistemas, ¿no? Decime una cosa, Por ejemplo, en el Big Data, eso que has dicho tú, las correlaciones. Bueno, pregúntese un momento más. ¿Y usted sabe pensar en correlaciones? ¿Sabe que hay muchas correlaciones espurias? ¿Sabe que el número de licenciados en sociología se puede corresponder con el número de asesinatos en no sé qué sitio y eso no tiene nada que ver? Por más que correlaciones, y aquí hay totalmente. mil correlaciones espurias, pero cuando hay correlaciones, además, sabe usted que no puede explicar no solo la causalidad, sino por qué pasan esas dos cosas juntas, que eso no lo sabe. ¿Se sabe usted mover en ese mundo? ¿Cuántas Vs tiene su modelo de Big Data? Pues si no sabe eso de volumen, variedad, o sea, ¿de qué me está hablando? Y la mitad de la gente que habla de eso son invocaciones a inteligencia artificial igual. ¿Sabe usted que cuando cambia 2 píxeles enseña una maquinilla de esta que con todas las fluidez lo digo, a reconocer un perro, una imagen? Y dice, oiga, si le cambia 2 píxeles a eso, ve un avestruz o no ve nada, porque lo que usted ve, no lo que ve la máquina, que tiene otra lógica, y que la lógica de dentro, lo que hay dentro de la inteligencia artificial, usted no la controla, y que es un proceso en el que una red neuronal hay en medio una cosa que es incognoscible y por tanto el resultado final tiene usted que tomárselo con cierta precaución, en unos ámbitos más, en otros menos. ¿Qué éxito estamos teniendo en reconocimiento facial? Pues mejor, peor. ¿Ese tanto por ciento de incertidumbre es suficiente para que nos fiemos de eso porque usted conduce a meter a una persona en la cárcel o a que lo detiene? O sea, que todo esto tiene que tener detrás una reflexión y no una invocación. Totalmente. El modelo de DTI Segitur, ¿hacia dónde va? ¿Hacia una regionalización como en Euskadi? ¿Hacia hacer una ISO? ¿A incorporar empresas turísticas inteligentes? ¿Todo junto? ¿Para dónde va? No. Porque yo estoy viendo que en Iberoamérica, estoy viendo que es interesante ese planteo tipo Euskadi de comarca, ¿no? Porque de repente hay pueblos mágicos, por ejemplo, en Jalisco, en México hay 8 pueblos mágicos, ¿no? Tequila, tú sabes, es un pueblo mágico y hay 8 más. Y de repente la lógica de que todos esos pueblos mágicos sean inteligentes es una lógica hacia la cual Jalisco está interesado en caminar, ¿no? Entonces, a mí me interesa esa reflexión y hay lugares que de repente podrían empezar pensándolo comarcalmente o regionalmente, ¿no? ¿Cómo tú, después de todos estos años, ¿cómo ves eso? Que vayan uno a uno, que vayan pensando ya comarcalmente, porque ahí hay una cantidad de cosas que se pueden mejorar, ¿no? No sé, eso te quería preguntar, sobre todo pensando que Latinoamérica está empezando en realidad, ¿no?
y hay que ver cuáles son las mejores formas. A mí me gusta mucho esa lógica comarcal. No sé vos qué decís. Hombre, las hemos impulsado nosotros, ¿no? Todos somos tributarios de una reflexión que se produce en el mundo de la academia, en la que el turismo se consideraba simplemente como algo que atendía a la identificación en un territorio, ciertamente, de situaciones o de hechos o de cosas dignas de visitar, por decirlo así, de productos turísticos, y poco más, si se llegaba, no se llegaba, y todo estaba orientado a la promoción y al marketing. Bueno, ese tropismo hacia ir a ferias y hacer folletos, que la academia dice, oye, si resulta que un factor clave de competitividad es la política turística. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Cómo gestionan el territorio? Bueno, eso está fuera del radar, lo detecta la academia, lo recogen organismos internacionales, lo recoge la OMT, con la célebre declaración esta de 2019, y de ese sucede territorialmente, se gestiona territorialmente, hay una invocación para que los gestores de los destinos tomen en cuenta que son responsables de un territorio y lo que pasa en él en su complejidad, ¿no? Esa es la reflexión inicial que se va formando y cabe a la Administración Turística Española el éxito de haber aterrizado ese concepto vaporoso, que estaba en cada sitio se leía de una forma, haberlo aterrizado. ¿Hacia dónde nos dirigimos inicialmente en el modelo? Hacia los entes gestores. Mucho. Y aunque hay un factor de gobernanza que empieza en 2018, que ese eje al principio no estaba y que es el esencial de cómo te relacionas con los actores en el territorio, empieza después una reflexión de, y si metemos un poco más a las empresas, no solo relacionarnos con ellas, sino qué tiene que hacer una empresa para ser parte de este protagonismo del territorio. Vamos a darle también una guía, unas pautas a... En eso España había hecho cosas en calidad, que se han hecho también en otros sitios. Creo que el modelo de calidad español fue muy bueno y surge la norma de empresas turísticas inteligentes para completar este enfoque hacia los gestores con el enfoque del tejido productivo, ¿no? Sobre todo para las pymes, muchas de las cuales no tienen ni siquiera acceso al canal de distribución. El grueso de las empresas que dan soporte a la experiencia real de los turistas y los destinos no acceden a ningún sitio para distribuirse. Bueno, ahí hay algo que reflexionar. Y luego viene la siguiente reflexión, que es, oiga, si al final hay entidades que usted tiene que gestionar globalmente, ¿no? La marca Costa del Sol, la marca Costa Blanca, pues a lo mejor pueblos mágicos, como tú dices, Federico, pues si esto es un producto tiene sentido. ¿Por qué? Porque en España las comarcas tienen, saben que están las localidades, los destinos, están las comarcas y están las diputaciones, que son las provincias, y luego las comunidades autónomas, que son los estados en muchos sitios, y la administración nacional. Es una administración multinivel. Bueno, las comarcas que agregan este tipo de, pues la Ribera Baja, no sé dónde, pues Navarra, pues, son un conjunto de pueblos de la Ribera Navarra, pues esos tienen una lógica común. Entonces tú uno a uno no son un producto y todos juntos son un producto mucho más reconocible, como Ribera Navarra, como en este caso, o como otras cosas. Entonces, desde por temas de imagen, porque tú eres reconocido por lo que te agrega, como aquí al menos en España, y se puede hacer fuera igual, esas realidades tienen un ente gestor común. Tienen capacidad, pero estoy pensando ahora, por ejemplo, en Sitka, ¿no? Los colegas de Centroamérica, que el turismo lo gestionan entre todos, ¿no? Pues ahí tiene sentido a lo mejor que hay un enfoque que combina esa visión de destino con esa visión regional, con esa visión comarcal, en el caso de pueblos mágicos, como tú dices. O sea, que creo que el concepto está ligado a que reconozcas que hay alguien gestionando eso. Si alguien va a gestionar todos los pueblos mágicos con una única lógica, midiendo todos común, haciendo, ¿eso tiene sentido? Si cada uno verdaderamente no tiene ningún sentido. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que vamos a ir a eso en Iberoamérica. ¿Cómo estás viendo la red de Iberoamérica, Destinos Turísticos Inteligentes? Tú también hablabas de las marcas, ¿no? La importancia que el DTI es una marca muy fuerte. ¿Cómo cuidar esa marca en la red? ¿Qué errores no debe cometer la red? Un poco, tú que conoces muy bien Iberoamérica de siempre, ¿cómo ves eso y cómo ves que va a evolucionar un poco esto con las disparidades que tiene, que son mucho más grandes que en España, ¿no? La disparidad de la red de todo punto de vista.
Sí. Bueno, yo creo que al final, como decía Borges, hay tres historias en la vida. Chico conoce a chica, hombre llega a ciudad y poco más, ¿no? O sea, que al final las cosas son bastante, sí, bastante simples y bastante iguales, ¿no? ¿Cuál es el gran peligro de todo esto? La originalidad. Aquí lo jorobados es trabajar, ¿no? Y gestionar una realidad. Ahora, lo de turismo azul, ya lo ha dicho dos, lo han dicho tres. Yo tengo que llamarle turismo azul, claro, porque me distingo, ¿no? Tengo que llamarle azul claro, un tropo o turismo verde fosforito. Pues eso no tiene ningún sentido. O sea, hay un modelo de referencia general que le ha tocado en suerte o a mérito a la Administración Turística Española, que hemos compartido con todo el mundo y que cada uno puede asumir, puede acoplar a su realidad como quiera. Ahora, salirnos de esa reflexión común y no tener un cuerpo común que nos permita a todos compartir experiencias. Por ejemplo, las semánticas, si todos hablamos el mismo idioma, pues no tiene mucho sentido que cada uno se invente una semántica, ¿no? Ninguno. Si hay 5 cosas que medir en marketing e innovación en marketing, pues el que se le ocurra alguna más la metemos, ¿no? Pero que tenemos que tener un cuerpo común que nos permita crecer juntos y compararnos juntos. Eso creo que es esta formación juntos. Hemos hecho algunas con el grupo de universidades de Montevideo, hemos hecho ahora, impartido un curso ahora, estamos haciendo actuaciones. O sea, yo creo que la cosa va bien, que estamos compartiendo muchas cosas, teniendo en común muchas cosas, y el peligro son la gente original, que la lía mucho y aporta muy poco, ¿no? O sea, antes de meter un término nuevo, meta usted 2 años de trabajo. Y cuando haya hecho 2 años de trabajo, demuestre con estas palabras es que no llego. Mira que lo intento. y cuando utilizo esta palabra, todo se va al pijo, ¿no? Bueno, pues en ese momento la cambia usted, pero mientras, hombre, sea usted serio, ¿no? Entonces, ese es el peligro, y creo que por ahora está conjurado. Yo estoy muy contento del trabajo que está desarrollando la red. La última, Enrique, 2 libros que nos recomiendes para entender todos estos temas o para entender el mundo, 2 libros que nos recomiendes. Pues mira, uno que acabo de leer que me ha fascinado, que se llama Hola Mundo, que pone en cuestión todas estas cosas, ¿no? Es decir, hasta dónde llegas, es bastante aséptico, porque empieza diciendo, ¿los algoritmos sirven o no sirven? Venga, pues en la administración de justicia, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Esto qué ¿Quién riesgos es? tiene? ¿Quién es el libro? Ahora, Hannah Fry, Friy. El otro libro que me gusta mucho, analítica y práctica jurídica. Lo que tiene de bueno es el decir qué hemos hecho, cuando se dice que este enfoque que es muy californiano, de que usted le enchufa todas las sentencias a un aparato y va y sabe hacer cosas. No se hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto demuestra caso a caso y con quien lo ha intentado, qué cosa, hasta dónde llega eso y hasta dónde no llega, ¿no? Un libro ahí también sobre algoritmos extractivos y algoritmos productivos que plantea eso. Al final, esto de la automatización está magnífico y los algoritmos son magníficos, pero hay algoritmos que sirven para que solo gane dinero uno de las personas y no aporta Claro. ninguna ventaja a quienes están allí, ¿no? Eso se llama algoritmos productivos y algoritmos extractivos. Libros de Adrián Todoli, que es un profesor español al que merece la pena seguir. Okay. Y que mucho sobre los algoritmos aplicados al trabajo, etcétera, ¿no? Y ahí está muy bien. Ya sé que sos un gran lector, eso compartimos ese placer, ¿no? De leer mucho, así que no iba a dejar pasar la oportunidad de pedirte libros, ¿te imaginás? Así que bueno, Enrique, muchísimas gracias y cada tanto te vamos a estar buscando para seguir pensando sobre este tema tan apasionante que son los destinos turísticos inteligentes. Así que muchísimas gracias.